días, muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a empezar la clase. Nos habíamos quedado en lóbulo frontal, sobre todo de su patología. Recordemos un poquito. Ya pudimos observar todo lo que son las características de los grandes lóbulos a lo largo de estas últimas clases. Ya vimos lóbulo occipital y patología, lóbulo temporal, parietal y patología, lóbulo temporal y patología. Estuvimos revisando en la clase anterior la patología de, ¿cómo se llama? La patología de... perdón, la estructura del lóbulo frontal, y ahorita vamos a revisar su patología, porque dijimos que la patología pues, era un animal extraño que teníamos que platicar de manera específica. Guadalupe, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ok, entendiendo esto, los aspectos estructurales de la clase, me gustaría que pudiéramos hablar un poco también de psicología. ¿Por qué? Porque el síndrome disejecutivo se puede confundir mucho con aspectos psicopatológicos de la vida cotidiana de la gente. Son temas que verán a profundidad a lo largo del semestre, pero, bueno, a lo largo de su formación académica. Pero valdría la pena que pudiéramos ir estructurando poco a poco y lentamente cómo se encontrará la estructura psicopatológica de las personas. Quique, buenos días, ¿cuánto sin verlo? Se perdió el chiste del casco. Bueno, les comentaba, dentro de la estructura psicopatológica, vamos a encontrar aspectos que se vayan a llamar pseudo o cuasi. Pseudo signo, pseudo síntoma, pseudo o cuasi síntoma, cuasi signo, ¿vale? Estas características de previo significa que no tenemos una entidad patológica como tal, que esta no es criterio, pero que puede intervenir como una suerte de criterio. Así como cuando decimos que es tu pseudonovio, o sea, que ni es tu novio, pero quiere serlo, pero todavía no se lo concreta, más o menos. ¿Sale? Los síndromes disejecutivos tienen que ver mucho, pero es que ligue es ligue, o sea, ligue es una entidad definida, Jimé. Cuando no es, o es un pseudo ligue, es algo que quiere ser, pero no es. O sea, que está a punto, pero como que todavía no se concreta, ¿vale? Entendiéndolo de esta forma, entendiéndolo de esta forma, vamos a encontrar ciertas características específicas del síndrome disejecutivo, o sea, de algo que puede estructuralmente ser, pero no lo implica. 1. Pérdida de capacidad para planificar, anticipar, monitorizar, inhibir la actividad mental. 2. Dificultad para realizar tareas de modo concentrado, con déficit atencional y distractibilidad acusada frente a los estímulos externos irrelevantes. C. Incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. D. Pérdida de la flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Y E. Alteraciones en la personalidad, humor y las emociones, con incremento de la impulsividad y desinhibición del comportamiento. Les explicaba. Cuando nosotros, en los últimos años, bueno, algo que verán a lo largo de la carrera es que la psicología se mueve, como todas las ciencias, por pseudomodas, por ciertas intenciones de moda. Cuando estamos estructuralmente enfocados en algo, se utiliza el avance de los conocimientos para ese algo en todos los contextos. En su momento la psicología estuvo influenciada por los descubrimientos de la física, entonces empezó a agarrar términos como resiliencia, como homeostasis, y dentro de esas características, pues, fuimos agarrando conceptos que utilizamos para nuestros marcos referenciales teóricos. Bueno, el manejo, el proceso, nos ayuda a entender de qué forma
En los últimos años, los avances en neurología, sobre todo en neuroimagen, han ayudado a entender un poquito más el cerebro y a entender un poquito más la mecánica del cerebro dentro de las situaciones específicas. Por ello, que nos volvemos o se encuentra, ¿cómo explicarles? Nos hemos hecho como psicólogos un poco más de tendencia de corte de lo neuro. Ya hay neuro para todo, neuroimaginería, neuroanálisis, neuropsicoanálisis, neuropsiquiatría, ya más falta que pongan los neurotacos al pastor. Pero estas situaciones se han visto permeadas a lo largo de la concepción de la psicología. El DSM-4, cuando se lee a profundidad, que es un manual que verán en el futuro, en las próximas clases, cuando vean a profundidad el DSM-4 pueden observar muchos rasgos todavía de lo psicológico. Es un manual que te criteriza sobre aspectos de conducta, aspectos de comportamiento, sí con algunos rasgos neuropsicológicos como aplicación de pruebas y demás, pero no necesariamente. DSM-5, de hecho, se vuelve más de lo neuro y utiliza términos más referente al cuerpo que la mente. ¿Recuerdan? El dilema mente-cerebro, o sea, cómo es, de dónde radica nuestro conocimiento, si del cuerpo o de la mente, si de la estructura cerebral base o del procesamiento que nosotros podemos llamar alma. Dentro de esas características, pues bueno, estamos integrando, estamos conjugando, estamos interseccionando todas estas características y habilidades de lo neuro. El síndrome disejecutivo, cuando lo vemos de una perspectiva psicológica, podemos observar muchísimas patologías y podemos observar muchísimas características psiquiátricas que se están intentando recobrar, que se están intentando explicar desde lo neuro, a diferencia de los marcos teóricos referenciales. Con uno podemos intervenir y con otros no, no de una forma tan tácita. Vayamos explicando poco a poco cómo podríamos interpretar estos rasgos patológicos del síndrome disejecutivo y veamos cuál es la diferencia entre considerarlos como un síndrome más psicológico, ¿sale? Por ejemplo, pérdida de capacidad para planificar, anticipar, monitorizar e inhibir la actividad mental. O sea, yo voy a empezar con un proceso ansioso. ¿Por qué? Porque voy a tener en la cabeza, chin, me va a dejar chin, voy a perder el trabajo, chin, el coronavirus, chin, me voy a enfermar, chin, voy a hospitalizar, chin, mis perros se van a morir, chin, ¿quién les va a dar de comer a mis hijos? Porque es una incapacidad para planificar y es una incapacidad para poder hacer un monitoreo de nuestra propia actividad mental. ¿Lo notan? Veamos la otra. ¿Qué pasaría si de repente por ahí ¿qué pasaría si de repente por ahí tenemos problemas sobre la mecánica de, ¿cómo explicarles? Sobre la mecánica de un problema atencional. Entonces no logramos prestar la atención al profesor, no logramos prestar la atención a la clase, no logramos como estructurarnos de una manera adecuada en las calificaciones, entonces decimos el niño tiene trastorno de déficit de atención. Ese es un trastorno psicológico psiquiátrico, pero que también se va a observar dentro de las características del síndrome disejecutivo. Incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Y podemos hablar de cualquier retraso mental en ese sentido. Cualquier dificultad para observar, distinguir, discriminar, distribuir a lo largo del proceso. Otra capacidad o otra situación característica de la patología frontal en el síndrome disejecutivo es la pérdida de la flexibilidad cognitiva, la tendencia a la perseveración y la rigidez del comportamiento, como algunos ancianos, como algunas personas mayores suelen tenerlo. ¿Qué opinan ustedes? O el ejemplo que habíamos puesto, nuestros abuelitos, aquellas personas que nacieron por ahí de 1920, de 1930, ¿qué ideas tienen sobre la homosexualidad?
¿Qué idea tienen sobre la adopción de menores por parejas del mismo sexo? ¿O qué opinan las personas de que dos chicas se vayan por la calle besando? La incapacidad que existe para poder mantener una idea fija va a ser o va a estar en función de esta poca flexibilidad del nuevo concepto, de esta poca flexibilidad del nuevo contexto vivencial. Y alteraciones de la personalidad, del humor y las emociones, con incremento en la impulsividad y desviación del comportamiento. Podemos hablar de cualquier situación amorosa, vida y por haber. Celos, resentimientos, culpas, ¿me doy a entender? Cuando hablemos de todas estas características del ejecutivo, es porque van a estar asociadas con situaciones de la vida cotidiana, pero nótese que al tener el síndrome de ejecutivo, vamos a observar esta situación en una realidad muy compleja, en una realidad muy amplia, más, como digamos así, como muy grandotota. Veamos a qué depende de la lesión en cada área, qué es lo que podríamos estar esperando de la conducta y del comportamiento de nuestros pacientes, ¿sale? Llega un paciente, sabemos que el paciente tiene daños y tiene o presenta características del síndrome disejecutivo. ¿Qué es lo que vamos a observar? Si la área es dorsolateral, todos atención al monitor, o sea, en la capa más superior del cerebro, como donde está el copete, por así decirlo, vamos a observar incapacidad para generar hipótesis nuevas, dificultad para la resolución de problemas complejos, pérdida de la flexibilidad mental, disminución de la fluidez verbal, pérdida de las estrategias para realizar nuevos aprendizajes, deficiencias para iniciar la programación motora, para iniciar una actividad motora, para recordar acontecimientos temporales, y se pueden observar trastornos pseudopsiquiátricos. ¿Se entiende? ¿Se comprende la situación? Bueno, muchachos, ¿cómo se imaginarían un paciente con esas características? Una persona que tengamos problemas dorsolaterales. Los leo, los escucho. Bueno, ¿hay alguien en casa? Pregunta Sabrina, ¿cómo te imaginas un paciente con problemas dorsolaterales? O sea, con incapacidad para generar nuevas hipótesis, disminución en su fluidez verbal, trastornos leudodepresivos, dificultad para iniciar actividades motoras, para empezar a obtener nuevos aprendizajes. Cuénteme, en la vida cotidiana normal, ¿cómo estaría? Ujú.
Ok, pueden llegar a ser personas que tengan ideas muy fijas en la cabeza. Se pueden observar en estos rasgos personas mayores que a lo mejor no tengan esta manera directa de poder de entender los nuevos conceptos que nos trae el tiempo, a lo mejor de entender la homosexualidad, a lo mejor de entender los conceptos de aborto o el uso de sustancias recreativas. A lo mejor son personas que pueden presentar dificultades para aprender nuevos conceptos, aprender nuevas ideas. Son pacientes que tienen sus emociones a flor de piel y que incluso tienen problemas para seleccionar de una manera adecuada, hacer su toma de decisiones. Son pacientes que se les va a dificultar comprar algo por el manejo del dinero, pero también son pacientes que se les van a dificultar tomar emociones, tomar decisiones emocionales. Ay, perdón. Tomar emociones, decisiones emocionales como una sana elección de pareja o más estructurales que eso, ¿vale? Es muy complicado, ya que son pacientes que incluso van a tener características sociales complejas. Una vez me tocó un pacientito que tenía estos rasgos dorsolaterales y mencionaba a la esposa. Estoy harta, estoy desesperada, llevo 40 años de mi vida con este señor y ya no es la persona de la cual yo me casé ni de la que me fui enamorando. El señor era muy enérgico y después de que tuvo un infarto, se volvió una persona muy pasiva. Digamos, a la señora le gusta el café con su taza blanca y el señor lo pedía en su taza negra o pedía té porque el café no le gustaba, ¿no? Eh, Después del accidente, si la señora pedía un café, el señor pedía un café. Si la señora comía algo que al señor nunca le agradó, por ejemplo, pescado, el señor se pedía un pescado y se lo comía. Repetía las mismas conductas que hacía la señora. ¿Por qué? Porque dejó de estructurar esa manera de idear planes, idear mecánicas, y como ya él no podía iniciar una mecánica por él mismo, copiaba todo lo que estaba alrededor para poder iniciar un movimiento, para poder tener una idea propia. El, el infarto abordó muchísimas de las características claras que estuvo con el paciente, entre ellas iniciar conductas motoras, iniciar ideas. Esta prueba es muy sensible a las categorías, o sea, que se les da hay una prueba que se llama Wisconsin. Wisconsin es un mazo de cartas que tienen figuras geométricas distintas, con colores distintos, con números distintos, y se les pide que vayan clasificando. De esa manera vemos cuál es la propensión al riesgo o a la manera de la mecánica cerebral. Se dificulta la fluidez, o sea, pasar de una manera a otra, de una idea a otra, de un movimiento a otro, de una grafía a otra grafía, porque se dificulta esa comunicación con el resto de la programación de las acciones del cerebro. Son personas que pueden tener esta situación de inicio desestructurada, pero sobre todo que van a tener condiciones emocionales muy altas, muy lábiles, muy a flor de piel, que pueden ser eh, complejas, ¿vale? Ah, otra estructura que al lesionarse da una sintomatología distinta, se llama la parte singular, ¿vale? Lo vemos acá, ¿vale? Que es más pegado al polo. Y cuando los pacientes desestructuran esta parte del área frontal, van a tener reducción de la actividad espontánea, apatía y pérdida de iniciativa, lexitimia, hipolalia y restricción del lenguaje, laconismo de las respuestas verbales con frecuencias monosilábicas y trastornos pseudodepresivos. O sea, un paciente va a dejar de moverse, va a dejar de interesarse, va a dejar de expresarse, va a dejar de manifestar conducta. Se vuelven fantasmas.
Son pacientes que cuando se rompen son muy pacientes, muy pasivos, muy parcos. Y todos responden con, mm, mm", ¿sale? De esa manera se observa cómo los pacientes pueden tener estructuras dañadas de esta forma porque pierden el interés por las cosas, ya no les emocionan sus hobbies, ya no les emociona un trabajo, dejan de contestar teléfonos y redes sociales, dejan de interesarse incluso al ver televisión. Son pacientes que simplemente están ahí. Ya no hay nada que les llene, ya no hay nada que les interese. Pasa mucho con pacientes que consumen marihuana de manera crónica. Eventualmente van dejando sus empleos, eventualmente van dejando las relaciones significativas, eventualmente van abstrayéndose de la realidad. ¿Cómo se imaginan un paciente con estas características, chicos? Apático, laconismo. ¿Qué es laconismo? Cuéntenme. Vamos al Batigoogle. Los leo, los escucho. ¿Qué es laconismo? ¿Hay alguien en casa? Expresiones breves, exactamente. Usar expresiones breves, usar expresiones parcas, responder con una palabra, no procura tener un lenguaje disminuido, ¿vale? Todo lo contrario a lo que intento hacer en clase. Muy bien, Carlita, muy bien, Alejandrita. Falta de palabras que puede producir dificultades en la comprensión del mensaje. Muy bien, Sabrinita, Paulinita, dice, es la forma de expresarse breve con palabras justas y a la vez ingeniosamente. Ingeniosamente es un laconismo más, ¿cómo explicarlo? Es un laconismo más metafórico, más poético. Pero en psicopatología, laconismo es que nos volvemos muy callados. ¿Sale? Ok. Veamos qué pasa cuando se nos altera el orbital. Vamos a observar trastornos pseudopsicopáticos, cambio de personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, ecopraxia, incapacidad para adaptarse a las normas sociales, conducta emocional inadaptada a la situación, euforia, hipomanía y síndrome anético. ¿Sale? ¿Cómo va a ser esos pacientes? Esos pacientes van a ser agresivos, violentos, van a pegarles a perros, van a tener accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque se afectaron la parte más como del borde, como de la parte baja de la frente, del frontal, ¿sale? Son personas agresivas, violentas, son personas que van a imponer sus necesidades antes de los otros, son personas que van a hablar mucho, que van a ser desinhibidos, que van a tener relaciones sexuales o exhibicionismo en cualquier lado, pacientes, incluso que van a tener este síndrome anético. Cuéntenme, ¿qué es anético? ¿Qué es anético, muchachos? Incapacidad de adaptación, exactamente, florecita bonita. No vamos a poder
adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las normas sociales, a la convivencia con el otro. ¿Qué le pasó a el paciente de lo frontal que vimos el parcial pasado, a Phineas Gate? Se separó de su familia, lo despidieron, en general no pudo integrarse porque desestructuró todas estas partes de su frontal. Y nótese todas las grandes complejidades que vamos a tener. Es distinto cuando podemos hacer una introducción, cuando podemos conversar, convivir con personas con estos rasgos, pero solamente van a ser rasgos. Todos tenemos nuestro derecho de tomar una decisión más emocional que una decisión más fría. Todos tenemos nuestro derecho a lo mejor de reservarnos nuestras palabras y de mantenernos parcos. Todos tenemos nuestro derecho de vez en cuando decir, pues bueno, total, una vez a la vida, una vez al año que se viva la vida. Pero cuando hablamos de estos tres grandes núcleos de síndromes disejecutivos, porque el dorso lateral se nos descompuso, el orbital ya valió chetos, o la parte singular del momento ya dejó de estar estructurada, pues tenemos que hacer alguna situación de observación, sobre todo porque todas estas características pueden verse observadas en algunos rasgos psicopatológicos. ¿Qué pasaría si de repente, Berenice, buenos días, qué pasaría si de repente ustedes tienen un paciente que le pega a los perros, pero le pega, pues no tiene motivo, no tiene una situación, no tiene una circunstancia de explicarse por qué golpea animales, por qué le pega a los perritos? Cuéntenme. Si de repente lo denuncia, pero te llega Jorge con una placa en donde tú estás observando que toda la parte singular y que toda la parte orbital, o sea, de la frente, tuvo por un virus, se le desestructuró, se le descompuso. Muchos psicólogos regulares, base, pues lo que van a hacer es tener medidas de contención, tener medidas en donde a la familia la vamos a psicoeducar para decir, pues mire, va a seguir pegándole a los animales el resto de la vida, mejor busquen estrategias para contenerlo, controlarlo, o no le acerquen al French Poodle, ¿verdad? Cuando lo vemos desde el aspecto neuropsicológico, lo podemos encuadrar, lo podemos conceptualizar de una forma en que pudiéramos ayudarle a organizar de nuevo la estructura. Ya no solamente vemos una característica, parte de un trastorno más amplio, sino vemos la forma en la que pudiéramos estimular, desarrollar, inhibir o confrontar la conducta desadaptativa que está teniendo este paciente. Si vemos estos rasgos característicos de patología psicológica, como psicólogos, pues vamos a hacer actividades que nos permitirán tener este rasgo psicológico. Pero si lo vemos desde lo neuro, podríamos estimular, podríamos psicoeducar, podríamos intervenir. ¿Por qué? Porque los rasgos que están alterados hay otros que están conservados. Por ello hacemos las observaciones. Por ello planteamos las características de intervención que le damos a nuestros familiares. ¿Más o menos se entiende? ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre la patología frontal? Sí, dime, Raúl. Sí, todos estos síntomas se van a presentar precisamente por lesiones. ¿Se acuerdan lo que les había dicho cuando empezó la clase? Mucha de la psicología está adoptando los aspectos etiológicos de lo neuro para explicarse a sí misma. Hoy explicamos todo con el cerebro, explicamos todo por acción de la neurona, explicamos todo desde una perspectiva neurofisiológica, neurológica, neuropsiquiátrica, neuropsicológica. Y no necesariamente es cierto. Por ejemplo, imaginemos que hay una persona que es muy
desinhibida y que siempre está hablando de sexo, o que hay una persona que es muy parca y que para que le saquemos una palabra, híjole, tardamos años. O imaginemos a una persona que siempre, siempre, siempre está pensando más con los sentimientos que con la razón. Y no tiene para pagar la renta del mes, pero ya le prestó 5, 10, 15, 30 mil pesos al fulano para que se vaya a comprar cosas que no debería. Y tenemos derecho a tener estos rasgos de personalidad que van a estar referenciados por la actividad de nuestro frontal, pero que al final nos hace humanos. Pero si hay un infarto, pero si hay un accidente, pero si hay un traumatismo, pero si hay una enfermedad, pero si hay una temperatura muy alta y se nos empiezan a desestructurar estas zonas, vamos a ver que la conducta cambia y puede cambiar para ser muy emocional o puede cambiar para ser muy parca o puede cambiar para ser muy agresiva. Y dentro de esos tres grandes bloques que corresponden más o menos a cada una de las estructuras frontales, podemos tener repercusiones más o menos salvables, más o menos identificables. Observen las mecánicas de la rehabilitación. Siempre podemos ir agarrando cachitos de lo que esté conservado para poder generar nuevas estructuras, para estimular, para desarrollar, para activar. Y es el planteamiento de un programa de rehabilitación. Por ello que se hace una exploración de todas las características a explorar. Por eso es que en las valoraciones, al aplicar baterías neuropsicológicas, no solamente vamos a ver qué tan conservado o qué tan perdido está un rasgo como las praxias, las gnosias, la atención, sino nos va a ayudar a poder lograr tener una expectativa más amplia para saber qué está conservado, qué está desestructurado y cómo podemos estimularlo o rehabilitar las áreas que nos hagan falta. A lo mejor no dejaremos de que este paciente que le pega a los perros, le pega a los animales, pero sí podremos lograr mantener la ira contenida o mantener rasgos de impulsividad que le exigen violentar a raya y no pongamos en riesgo a los pacientes, a las vidas humanas con las que convive el paciente. Más o menos. Cuando lo vemos desde una situación psicopatológica, ¿de qué manera intervenimos en esquizofrenia? ¿De qué manera intervenimos trastorno de déficit de atención? ¿De qué manera intervenimos celos patológicos? Con psicoterapia, sí, pero desde la neuro los podemos ir intentando reestructurar y observar para ver qué se puede salvar, de qué forma podemos reconfigurar o qué forma podemos reestructurar la manera en la que se están dando esas proyecciones en el cerebro para poder mejorar su adaptabilidad del paciente a lo largo de la vida cotidiana. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dice Raúl, entonces, en el área que se presentan problemas motoras entonces, en el área se presentan problemas motores, en el orbital problemas cognitivos. Técnicamente en todos vamos a tener problemas cognitivos, pero van a verse más marcados cuando hay dificultades en el dorso lateral, o sea, en la parte más polar, más alta del cerebro. Y ahí hay una parte más medial, más central. En esta parte podemos ver que la iniciación de la conducta va a ser disminuida, o sea, quiero salir de casa a comprar el súper. Sí, hay que salir de casa a comprar el súper. O sea, no se va a iniciar algo. Y cuando hablamos de orbital es porque vamos a buscar características más agresivas, más complejas. Todo tiene que ver con cognición, pero son aspectos de la manifestación de la cognición. ¿Se comprende? ¿Me explico? Ok. ¿Qué otras cosas divertidas o adecuadas o características del lóbulo frontal vamos a ver? El paciente a veces, del síndrome disejecutivo, el paciente a veces, muchas veces, no va a tener conciencia de su enfermedad.
aunque veamos que ya se dio cuenta que no habla bien, que no tiene mucha comunicación, que está extraño, que ya no va al trabajo, que ya abandonó la escuela, aunque el mismo paciente se dé cuenta que hay cambios en su conducta, él no va a entender que tiene un problema, no va a entender que tiene una dificultad. Bien curioso, ¿no? Nosotros a veces pensamos que no leemos bien, a veces pensamos que no escribimos adecuadamente, a veces pensamos que tenemos faltas de ortografía, a veces pensamos que X, Y, Z, y estos pacientes no se van a dar cuenta, van a pensar que tienen un aprendizaje mejor o que tienen un proceso atencional mejor de lo que incluso ocurre. Y lo que les decía, estos mismos muchachos piensan que aprenden bien y memorizan bien todo lo que está pasando. Si no logran prestarle foco atencional a lo que ocurre, tampoco van a poder comprender o observar este proceso de memoria amplio. Disminuyen sus habilidades, también disminuye su procesamiento de información. Lo que antes comprendía en un santiamén, hoy le cuesta 2 o 3 repeticiones para comprenderlo, para entenderlo, y a veces lo que comprenderá y entenderá es la mitad de lo que implica el mensaje. ¿Sale? ¿Qué otra característica rara van a tener estos pacientes con síndrome disejecutivo? No se altera particularmente la memoria pierde contexto. O sea, imaginemos que pasa, que yo ya con síndrome disejecutivo, empiezo a patinar, y mi instructor de patinaje me va a decir, a ver, Mauricio, ponte los patines, empieza con un patín y empieza jalándote como si fuera una patineta, siente el equilibrio, empezamos con rueditas, vamos con 4, vamos con línea, ¿sale? Y yo, como tengo síndrome disejecutivo, me va a costar, me va a dificultar, voy a utilizar 2 o 3 veces el tiempo del instructor extra para poder aprender, y cuando lo logre, como que no me voy a acordar del contexto en donde lo hice. Ay, sí, mira, sé patinar, pero no me acuerdo dónde lo aprendí, no me acuerdo dónde lo hice o qué pasó ahí. Puedo hacerlo, mi memoria funciona, mi aprendizaje funciona, pero el contexto en donde lo aprendo no está, o se me dificulta recordarlo. También vamos a observar que existe dificultad para planear el futuro. La memoria prospectiva, la memoria del futuro es algo que a mí se me va a dificultar. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo estaré? ¿Qué realizaré? ¿Cuál será mi objetivo? Y no es que se nos olvide o no queramos leer hacia adelante, sino que no voy a tener las estructuras neurológicas para poder ver hacia adelante, para poder organizarme en esta semana, en el próximo año, en los próximos 5 años. Esa memoria, que es curioso porque es una memoria de algo que todavía no ocurre, se dificulta mucho con los pacientes disejecutivos. Estos pacientes también tienen incapacidad o dificultades para entender refranes o textos completos. Hagamos una prueba. ¿Qué sería un refrán? Bueno, un refrán se entiende, pero ¿qué sería un texto complejo? ¿Alguien que pueda abrir su micrófono? ¿Quién dice yo? ¿Alguien que pueda abrir su micrófono? ¿Quién dice yo? Niña Paos, ¿podría usted abrir su micrófono? La clase está abandonada. Alguien que abra su micrófono. Carlita, usted que participa en todo, ¿cree que puede abrir su micrófono? Sabri, Sabrina, Bere, sí, usted nos va a abrir el micrófono.
Ah, ya ven cómo son. ¿Sabían que en estas videollamadas hemos aprendido como sociedad que hay violencia intrafamiliar en todos los hogares? Es que en mi casa sí me gritan, por eso no abro el micrófono. Exactamente. Ándale, muchachos, un voluntario. ¿Qué vamos a hacer o qué? Vale, te voy a decir un relato, Tomás, y necesito que puedas explicarnos qué es lo que qué es lo que entendiste, ¿sale? No. ¿Por qué no? ¿Eh? Le digo el relato y me explica lo que entendió, ¿vale? Sí. Va. Había una vez una zorra que estaba hambrienta. La zorra, buscando algo que comer, se dio cuenta que había unas uvas y las uvas estaban en un árbol muy grande. La zorra lo intentó una, dos, tres ocasiones y al ver que no pudo alcanzar las uvas, se alejó diciendo, ¿a qué verde están esas uvas? ¿Hasta allá Ujú. acaba? Pues que cuando no podemos alcanzar algo, mejor decimos que el objetivo no valía la pena. En este caso, la zorra no, como no pudo alcanzar las uvas, se alejó diciendo que pues estaban muy verdes. Exactamente. Tomás, muchas gracias Tomás por participar en la clase. Su participación quedará registrada por siempre en Gracias, los profe. corazones. Es que muchachos, ni siquiera vamos, son clases para divertirnos. Ok, eh, ¿qué significa eso? Tomás, si se dan cuenta, lo que nos recupera es la moraleja de la historia, pero a lo mejor no tiene un más contexto de profundización sobre la tenacidad o el hambre o demás, ¿no? En general es una buena respuesta, como cuando nosotros decimos la respuesta de camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, porque persona que no interviene de manera rápida no aprovecha o tiene problemas a mediano plazo. Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Cuál sería la reflexión? Mejor un aspecto seguro que muchos aspectos difusos. Hijo de tigre. ¡Ay, Florecita! Usted sí se está divirtiendo. Hijo de tigre pintito, o sea, muchos de los patrones de nuestros padres serán aprendidos por nuestros hijos. Ok, pues los pacientes dorsolaterales, sobre todo los dorsolaterales, dejan de tener la comprensión de refranes, dejan de tener la comprensión del sentido profundo de las frases o de los relatos o de las historias. Qué curioso, ¿no? También se incapacita para el área motora y a veces ocurre algo que se llama marcha magnética, que son pacientes que van muy pegaditos al piso y que arrastran los pies y que de repente como que para caminar les cuesta elevarse y les cuesta separar las plantas de esta forma. Y es porque los procesos extrapiramidales pues están muy alterados. Bueno, dudas, preguntas, comentarios hasta este momento. Más o menos quedan dibujados los rasgos del síndrome disejecutivo. Checos.
Checos. Bueno, voy a colgar para la próxima clase ya la prueba que vamos a ver durante el semestre. Aguas. ¿El síndrome de disejecutivos puede aparecer en niños? Curiosamente, no. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que el frontal es el que se desarrollará, cuando hablamos de un infante que no se ha desarrollado su frontal, es parte del desarrollo, es parte de la manera en que van evolucionando, madurando, creciendo, por así decirlo. ¿Sale? Se puede considerar ya un síndrome disejecutivo por ahí de los 16, 17 años, aunque algunas personas mencionan que es por ahí de los 29, 27. ¿Sale? Es raro, es complicado porque también se presenta mucho, no tanto por falta del desarrollo, porque si se es parte del desarrollo, pues técnicamente generas un proceso de personalidad similar, pero cuando vamos en bicicleta y de repente nos apachurra un camión del gas, ahí es donde puede aparecer esta situación disruptiva por la afectación del frontal. Si usan moto, usen casco, chicos. Bueno, más o menos resuelta la pregunta, Bere. Guadalupe, perdón. Ok, voy a colgar ya una prueba, la prueba que vamos a ver en el semestre. Se llama Neuropsy, la hace Ardila y Ostrowski. Es una prueba muy bonita, sencillita, que nos va a permitir la evaluación de muchos de los conceptos que pudimos ver ahorita, ¿sale? ¿Por qué vamos a aplicar esa? Porque pues es práctica, es entendible y nos permitirá ilustrar de una buena manera una evaluación neuropsicológica. El material que voy a subir va a ser el manual, las hojas de aplicación y las gráficas para la misma, ¿sale? Vamos a tardar un rato, recuerden que estamos en un pseudo taller para poder realizar la aplicación de esta prueba. Recuerden que verán psicométricas de manera formal a futuro, que verán estadística y de desarrollo de pruebas formal a futuro, y que ahorita va a ser como una embarradita para que podamos tener una evaluación neuropsicológica, ¿sale? También vamos a tener que revisar la parte de la entrevista clínica para que nos quede concreto. Empiecen a revisar el manual, ¿va? Vamos a platicar del manual la próxima clase, porque el manual explica qué evalúa, cómo lo evalúa y por qué lo evalúa así. Si yo veo que no hay participación, vuelvo a dejar ahora diapositivas para explicar el manual, ¿sale? Van a tener que colgar diapositivas como si cada uno estuviera explicando. No, ya aquí, lo voy a subir, ¿sale? Ya nos vemos hasta la próxima semana. Subo el manual, lo revisamos, lo observamos, lo contextualizamos, ¿sale? Si ustedes no hacen la lectura, les voy a poner a hacer presentaciones, ¿va? Ahora, todo el material que les voy a subir es didáctico. No pueden aplicarlo a una persona con fines evaluatorios, no pueden aplicarlo con un ser humano a menos que tengan una cédula y hayan comprado el manual original. Les voy a pasar un material que tiene copying, que les pertenece a los autores, pero que lo vamos a usar con fines educativos para aprendizaje. ¿Sale? Porfa, ténganlo consciente, ténganlo claro. No lo vayan a compartir con más personas, por favor, porque lo vamos a usar solamente con fin didáctico. Entonces queda de tarea, revisan el manual y lo platicamos la semana que viene. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes?
Me quedo con ustedes en chat, terminamos la grabación.